Hola, ¿qué tal? Vamos a comentar el día de hoy uno de los temas más sugerentes que están a la orden del día. La inconformidad de los mexicanos frente a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y la inconformidad de los mexicanos en torno a lo que está ocurriendo en México. Primero, el pasado domingo 12 de febrero pudimos presenciar una de las manifestaciones más publicitadas, convocada nada menos que por las televisoras y por las cúpulas empresariales, a quienes se sumaron también las cúpulas de las burocracias universitarias, incluyendo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grauje. La convocatoria hace un llamado a la unidad de todos los mexicanos para defendernos de las agresiones que se están sufriendo por parte del nuevo gobierno norteamericano. Hay que señalar que la unidad de los mexicanos solo puede darse en torno a los intereses de los propios mexicanos. Esta convocatoria de las televisoras y de las cúpulas empresariales es realizada precisamente en momentos en que hay una enorme inconformidad de millones y millones de mexicanos en contra de las alzas de los combustibles y que han repercutido en todos los procesos de producción, almacenamiento, transportación de los productos, de las mercancías, de los bienes y servicios que consumimos todos los mexicanos, provocando una de las inflaciones más altas de todos los tiempos y una de las carestías también más altas de la historia moderna de México. Estos procesos de encarecimiento, de endeudamiento y de anexión económica al extranjero es lo que tenemos que analizar hoy día nosotros los mexicanos, porque hablando de endeudamiento hay que señalar que la deuda externa de México ya asciende a más de 9 billones de pesos, es decir, un 9 con 12 ceros. Para ser más precisos, asciende esta deuda a 9.797.600 millones de pesos. Una deuda externa que ya abarca más del 50% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que producimos en bienes y servicios los mexicanos durante un año. Es decir, para pagar esta deuda, los mexicanos tendríamos que quedarnos sin comer medio año, sin vestir medio año, sin usar servicios medio año. ¿Por qué el señor rector y las cúpulas empresariales no dicen nada de esto? ¿Por qué convocan a unirnos para criticar las políticas del gobierno norteamericano y no convocan a unirnos en torno a los intereses nacionales, a las necesidades que tenemos los mexicanos de satisfacer nuestras necesidades más elementales de alimentación, de vestido, de educación, de esparcimiento? Porque este es el problema principal, es decir, un problema que está afectando a 80 millones de los 120 millones de mexicanos. Un problema que afecta también a más de 4 millones de empresarios pequeños, medianos y micro que viven al día, que viven angustiados por el terrorismo fiscal y por las alzas en los precios de los combustibles. Sin en cambio, las altas cúpulas empresariales, nacionales y extranjeras, están exentas de pagar impuestos muchas veces, no pagan electricidad, no pagan todos los aranceles como deben de ser, en aras de que están invirtiendo en México. Este es un problema verdaderamente grave. El pasado domingo vimos una manifestación mediana, 15,000 personas quizás 10,000, ellos dicen que 20,000, pero que de ninguna manera se acerca a los 100,000, a los 200,000, hasta el millón de mexicanos que han llegado a concentrar las organizaciones obreras populares y de comerciantes que existen, y de maestros sobre todo, que existen en nuestro país, que se han manifestado en muy diversas ocasiones en contra de las políticas de empobrecimiento y de anexión económica del gobierno mexicano. De manera tal que lo que vimos el pasado domingo tiene que ver con algo que han denunciado las redes de jóvenes a través de del internet, y que dice lo siguiente. Primero, quienes convocaron a la manifestación del pasado domingo no tienen ninguna autoridad moral para convocar a la unidad, porque son ellos quienes se han aprovechado del saqueo y de la corrupción que existe en México. Segundo, la convocatoria centralmente fue realizada para desviar la atención de los mexicanos en torno a los problemas centrales y a los más urgentes también, sobre todo
la lucha que se viene dando en contra de las criminales alzas a los precios de la gasolina, de la electricidad y de todos los productos de primera necesidad. Tercero, fue una convocatoria que, como lo dijo la señora Miranda de Walsh, fue realizada para apoyar al señor presidente de la República. Y los mexicanos, la inmensa mayoría, no están de acuerdo con esto último. Existe la percepción, se han hecho encuestas, que tenemos el gobierno con más bajos índices de popularidad y un gobierno de los que más han atentado en contra de los intereses de los trabajadores, de los maestros y del pueblo de México en general. De manera tal que una convocatoria a la unidad nacional tiene que partir precisamente de quienes producimos la riqueza, desde los obreros, los campesinos, los empresarios, los productores agrícolas y urbanos. Es decir, tiene que ser una convocatoria en la cual se esté expresando el sentir y las necesidades precisamente de la inmensa mayoría de los mexicanos, que tiene que ver con que se impulse la producción, con que se distribuya la riqueza y con que se rescate la riqueza nacional. Las empresas nacionales estratégicas pasen a manos de los mexicanos, y no como ahora, que han sido entregadas, la gran mayoría de ellas, a empresas transnacionales que, como estamos viendo hoy día precisamente, no van a preocuparse por atender las necesidades de los mexicanos, sino exclusivamente van a velar por el interés del gran capital transnacional que hoy día domina la vida de México. Muchas gracias.